solicita mediante la dirección URL el acceso a la página. El servidor traduce esa dirección y muestra el documento web. ¿Sí? Entonces, se hace mediante esos pasos. Pero en este caso, cuando se diseña un sistema, sí hay que entrar al programa. El programa debe tener una herramienta que se conecte al gestor y recupere la información que el cliente pide y entonces mostrárselo en formato HTML para que el usuario pueda visualizarlo en una página web. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahorita del esquema conforme se va a trabajar un sistema en ambiente web? ¿Alguna pregunta? No. Bien, continuamos. Bueno, cuando nos conectamos a la base de datos, mediante el gestor de base de datos, y recuperamos información de la base de datos, eso lo vamos a hacer mediante el lenguaje SQL. ¿Sí? Todos los sistemas gestores de base de datos modernos, actuales, que corran en ambientes distribuidos, como es un ambiente web, ¿sí? Se hace a través de un lenguaje estructurado de consulta. O sea, se hace una petición mediante una sintaxis en SQL, ¿sí? Y solamente así voy a poderme comunicar con la base de datos. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi programa PHP es diseñar un procedimiento que permita la comunicación con esa base de datos. Entonces, en mi código PHP hago la conectividad y envío una orden en él. Y esa orden me va a permitir entonces recuperar y obtener un resultado y me lo envía a la página PHP y yo de ahí lo puedo ya enviar a un documento. Ahorita vamos a trabajar con un gestor que es gratuito y de licencia libre, que es MySQL. Pero este MySQL pues viene con el XAMPP incluido, ¿sí? La versión actual es MySQL, y entonces este va a permitir crear bases de datos y manipular su gran ventaja es que tiene una licencia comercial. Hay otros gestores aparte de MySQL, sí, está SQL Server, está Oracle, está Informix, ¿sí? Está Postgres, pero ahora trabaja con SQL. ¿Qué proceso puede hacer? La acción y manipular la base de datos, funciones, ¿sí? Me va a permitir conectarme a MySQL. Primero, deseo conectarme a una base de datos de MySQL, yo tengo que ejecutar la instrucción MySQL. Voy a conectarme, seleccionar la base de datos. Hay una instrucción para conectar la base de datos. Voy aquí a la instrucción, lo hago mediante MySQL. Va a deber en row, tener reacción. Ya logré manipular la base de datos, al final tengo que cerrar la base de datos. ¿Cómo se cierra la base de datos? Con MySQL Close. Este es el procedimiento general que vamos a ocupar para conectarnos, elegir la cosa, enviarle una instrucción y retar nuestra instrucción. Y al final, la base de datos. Bueno, hay métodos de conexión. Los más usuales actualmente es mediante PDO y MySQLi. ¿Sí? La que más se recomienda es la extensión PDO. ¿Qué característica tiene esta extensión PDO? Bueno, precisamente totalmente orientado a eso. ¿Sí? Por lo cual nosotros tendríamos que programar bajo el ambiente de objetos. Nosotros ya de manera vimos una clase de cómo es la programación orientada a objetos en PHP. No nos adentramos mucho porque pues es un tema muy amplio. Ustedes, si gustan, van a poder hacerlo, la conectividad y la manipulación con programación orientada a objetos o con la programación estándar, ¿sí? Que es mediante MySQLi. Nosotros vamos a hacer el ejemplo MySQLi, ¿sí? Que es la forma tradicional o procedimental también como se le denomina. La programación orientada a objetos no es difícil, pero si nosotros ahorita
empezamos con eso, tendría entonces que regresarme a toda la metodología de la programación. Y no es el caso de la materia. No es el caso de la materia. Yo al final les voy a dejar libre quien no quiera ser orientado a objetos. ¿Sí? Este, claro, si lo quieren hacer, pues tendrán también un punto extra cuando lo hagan bajo este procedimiento. Pero ahorita para que le entiendan, a este proceso lo hacemos de manera tradicional. Bueno, como lo vimos en el diagrama, lo primero que tenemos que hacer es lograr la conexión a la base de datos. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con la instrucción MySQL y -connect. Con esto vamos a hacer la conectividad. Pero para eso vamos a enviarle varios parámetros que son necesarios. ¿Qué parámetros son necesarios que yo le envíe? ¿Cuál es el nombre del servidor donde está mi base de datos? ¿Cuál es el nombre de usuario que va a tener acceso a la base de datos? La clave de acceso a la base de datos y el nombre de la base de datos. ¿Sí? Una vez que yo le agregue esos parámetros, esta instrucción la almaceno en una variable. En este caso, en el ejemplo dice que la variable se llama mi SQLI link. Ahí va a devolver la información de la instrucción MySQL Connect. Una vez que yo la reciba, voy a verificar si esta conexión tuvo algún error o no. ¿Cómo lo verifico? Mediante la instrucción MySQL Connect Error, NO. Error NO va a devolver el número de error. Y ahí me va a decir si el error estuvo en el servidor, en la clave del usuario, en el nombre de usuario o en el nombre de la base de datos. ¿Sí? Me va a devolver ese código de error. Como lo dice ahí, hostname representa el nombre del servidor, o si es una conexión remota a una base de datos, pues vamos a tener que darle la dirección IP, ¿sí? El nombre de la base de datos, ¿sí? La contraseña del usuario a la base de datos, y aquí viene la explicación de qué significa MySQL Connect Error y MySQL Connect error, NO. Vamos a probar esto primero para que lo entiendan, ¿sí?
Para eso, pues ustedes tendrán que crear una base de datos vamos a ver cómo se crea una base de datos en MySQL. Para eso vamos a apoyar el de base de datos. ¿Sí se visualiza la pantalla, jóvenes? No, ya. Ya, bueno, sí. XAMPP tiene un gestor tanto de PHP como de la base de datos MySQL. Ese gestor, si entramos como al servidor con localhost, ¿sí? Con localhost, le damos enter, aparece la pantalla del escritorio de nuestra aplicación XAMPP. Aquí dice que incluye Apache, la base de datos MariaDB, ¿sí? El compilador PHP y el compilador Perl. Si yo quiero gestionar el uso de una base de datos, me voy aquí en el menú, a la última opción que dice PHP MyAdmin, ¿sí? Le doy un clic y entro al gestor de base de datos, al entorno, para gestionar una base de datos de MySQL. Aquí en el lado izquierdo, en la barra lateral, aparecen las bases de datos que ya están creadas, ¿sí? Si yo voy a crear una nueva base de datos, ¿sí? Entonces me voy al menú que dice bases de datos. Y dice crear base de datos. Le voy a poner el nombre, ¿sí? Por ejemplo, voy a ponerle el nombre de tienda. La información que se almacena tiene un código de caracteres. El estándar para nuestro idioma en español es el UTF-8, ¿sí? Código internacional general, o sea, como está aquí. ¿Sí? El UTF-8, MDB4, general, -CI. Le dejamos en ese código que está. Ese código me va a permitir almacenar la letra ñ, los acentos, sin ningún problema, ¿sí? Y le damos crear. Me dice que esta base de datos ya existe. Voy a poner tienda 2, para que no haya ningún problema. Y lo siguiente que hay que hacer es crear los campos que va a tener la base de datos, ¿sí? Yo voy a poner, por ejemplo, bueno, una vez que creamos la base de datos, una base de datos puede tener varias tablas o conjunto de información, ¿sí? Si yo voy a almacenar la información de los productos, puedo tener una tabla que se llame productos, ¿sí? ¿Y cuánta información voy a almacenar? Pues así le voy a dejar que voy a almacenar 4 campos o 4 columnas. Y le doy continuar. Yo voy a ponerle como uno de los campos que voy a manejar, voy a ponerle clave producto. ¿Sí? El tipo de información es entera, ¿sí? Si yo manejo un tipo entero, pues ya no le pongo longitud porque es de acuerdo al tipo que es entero. Ahora voy a ponerle descripción del producto. Le voy a poner el precio de compra y el precio de venta. Este es un ejemplo nada más, ¿eh? Ahora, la descripción del producto son letras, entonces no puede ser de tipo entero. Entonces, cuando manejo letras y números, yo puedo buscar. Si el precio lleva punto decimal, pues tampoco puede ser entero. Me voy a utilizar sea flotante, real, voy a elegir ahorita doble y el tipo doble.
No me voy a meter mucho en detalle de esto porque hay una materia específica para esto para el próximo semestre. Esto nada más es para fines demostrativos, cómo manipulamos una base de datos. Desde PHP, pues tengo que crear la base de datos. Mi base de datos se llama tiendita 2 y la tabla que contiene se llama productos, ¿sí? La tabla productos. Ya para que cree esta tabla, le doy guardar. Aquí me dice que en descripción no hay, voy a ponerle por ejemplo 35 y le doy guardar. Y ya creo la tabla, ¿sí? Ya que creo la tabla, yo ya puedo agregar datos a esa tabla. Para agregarle, le voy a dar insertar. Voy a agregar el primer producto, voy a decir que su clave del producto es número 1, la descripción, puedo ponerle, no sé, pintura, botes de 4 litros. ¿Sí? Precio de compra, le pongo que me costó 110 pesos y que el precio de venta va a ser en 150. ¿Sí? Si esos son los datos que voy a agregar, le doy continuar. Decíamos que al final de cuentas toda instrucción que se le da para el gestor de base de datos se hace en código SQL. Pues todo lo que hicimos lo tradujo a una instrucción en SQL. ¿Cuál es la instrucción? Es esta. Insert into y se le pone el nombre de la tabla a la cual se le va a agregar datos. ¿A qué campo se le van a agregar datos? Es el clave producto, descripción, precio-com, precio-venta. ¿Y qué valores se le van a agregar? ¿Qué valores? Se le agregó el número 1 en clave del producto. En descripción se le agregó pintura bote de 4 litros. ¿Sí? Y en precio-com son 110 y precio-venta 150. ¿Sí? Bueno, ya creamos la base de datos. Ahora, vamos a hacer que mediante PHP yo logre la conectividad a esta base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Tienda. Voy a hacer un programa que se conecte a ella. ¿Sí? Ahorita les di el ejemplo de cómo se crea la base de datos. Yo ya tengo una base de datos creada que se llama prueba, ¿sí? Y esa base de datos prueba tiene una tabla que se llama agenda. Y agenda, ¿sí? Tiene estos campos, clave de la persona, apellido paterno, apellido materno, nombres y teléfono. Y a esta tabla ya le agregué dos datos. Está Torres Calzada de René y Juárez Pérez Manuel. Uno tiene la clave de la persona 1 y el otro tiene la clave de la persona 2. ¿Sí? Bueno, pues vamos a hacer la conectividad a esta base de datos. De acuerdo a la sintaxis que vimos en la diapositiva, la haríamos de la siguiente forma. Lo vamos a hacer mediante la instrucción MySQL Connect, como está acá.
Pero dice que hay que pasarle los parámetros de el nombre del servidor, el nombre del usuario de la base de datos, el password y el nombre de la base de datos. Bueno, si estamos trabajando en XAMPP, acuérdense que el servidor, para entrar al servidor, se le pone localhost. Ustedes igual, ¿sí? En su trabajo que hagan, si van a conectarse al servidor, le van a poner localhost. Ahora, el siguiente parámetro es el nombre de la base de datos. Y les comentaba que mi base de datos se llama prueba. Regreso para que lo vean. Vean, mi base de datos se llama prueba. Es esta, que está en el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, aquí en el código, por eso yo le puse aquí prueba. Cuando instalamos nosotros el XAMPP, una vez que terminamos la instalación, si queremos configurar el gestor de base de datos, yo puedo asignarle un nombre de usuario y un password. Pero si nadie lo hizo, yo tampoco no lo hice, entonces, cuando no se da de alta un usuario, el usuario es el raíz o root. Entonces se le pone el nombre del usuario, root. Y al igual, si ustedes no le han dado una clave, si no le dimos un usuario, por lógica tampoco le dimos un password, ¿sí? Al gestor de la base de datos MySQL. Entonces, el password lo dejamos vacío, como está aquí, comillas vacías. Ya que le pusimos estos parámetros, se los asignamos a una variable, a estas variables, ¿sí? Se los asignamos a la instrucción MySQL connect. Y una vez que se ejecuta la instrucción, se almacena en la variable con, de conexión. Bueno, pues ya de aquí lo que hay que hacer es verificar si logró conectarse, ¿sí? Es decir, si no hubo ningún error, ¿sí? O si envió falso, cuando se logra la conexión, envía verdadero. Y si no logró la conexión, envía falso. Por eso lo metemos dentro de una instrucción if. Pregunta, si la conexión no fue, fue falso, entonces quiere decir que la conexión falló, ¿sí? Y le pido que me muestre el error que envía. Ahora, si no envió falso, quiere decir que fue verdadero. Entonces envío un mensaje que la conexión fue satisfactoria, ¿sí? Voy a ejecutar este pequeño programa para que lo vean. Este programita lo tengo almacenado en una carpeta que se llama BD. Entonces, entro a esa carpeta y el programa se llama Conecta. Entonces le voy a dar un clic y vean, como si logró conectarse, envió un mensaje de conexión satisfactoria, ¿sí? ¿Qué pasa si la conexión no se logró? Por ejemplo, voy a ponerle un nombre de una base de datos que no existe. Voy a ponerle, por ejemplo, le voy a poner coche. Como esta base de datos no existe, pues no va a lograr la conexión y va a mandar un código de error. O sea, va a entrar a este if y va a decir, si no hubo conexión, entonces conexión fallida, y me manda un código de error. ¿Sí? Lo guardo y ahora lo vuelvo a ejecutar. Me regreso y le doy conecta.
Vean, advertencia, MySQL Connect, hubo un error, dice base de datos desconocida. ¿En dónde? En coche, dice que no encuentra coche. Y en mi programa dice que el error está en la línea 7. ¿Sí? Esta es la línea 7. Aquí manda a hacer la conexión y le paso como parámetro el nombre de la base de datos. Cuando le paso el parámetro y no lo reconoce, pues entonces dice que la conexión fue fallida y me manda el código de error. Ya me dijo que fue en la base de datos. Esta es la ventaja de hacerlo así, porque me va a mandar el código de error. El error puede estar en el localhost, puede estar en el nombre de la base de datos, puede estar en el nombre del usuario o puede estar en el password. Sí, ahorita lo que hice fue provocar un error en el nombre de la base de datos. Le regreso al que tiene. ¿Sí? Lo guardo y lo vuelvo a ejecutar. Vean, como ya corregimos, ya le dimos bien el dato del nombre de la base de datos, pues ya logró la conexión. ¿Sí? Entonces, ya vimos esta instrucción MySQL Connect, ya vimos que se le pasan parámetros, hay que verificar si hubo error o no. ¿Sí? Si hubo error, pues hay que decirle con MySQL Connect Error cuál fue el código del error. Bien. Ahora, si ya logré la conexión, ya puedo agregar información a la base de datos. ¿Sí? Ya puedo borrar información, ya puedo buscar información, ya puedo actualizar la información, modificar la información en ella. Primero vamos a ver cómo se inserta. Dice que para insertar, hay que crear una instrucción mediante SQL para insertar. Y se hace, permítame intentar con mi apuntador, se hace mediante la instrucción insert de SQL. Y para eso debemos de volver a seguir los pasos. Es decir, primero debo crear, bueno, si no he creado la base de datos, pues crear la base de datos. ¿Sí? Y dentro de ella crear una tabla, como lo hicimos ahorita. Ya que tenemos la base de datos y la tabla, ¿sí? Vamos a establecer la conexión nuevamente con MySQL Connect, como ya lo hicimos ahorita. Ya vimos que se le pasa el parámetro del servidor, del usuario, del password y el nombre de la base de datos. Si no hubo error, entonces lo que hacemos ya es insertar. ¿Cómo insertamos? Hay una instrucción en SQL que se llama insert y se le da el nombre de la tabla a la cual se le va a agregar información. Y luego se le especifica en qué campos se va a agregar la información. Porque en este caso dice que se le va a agregar en first name, en last name y email. Esos son los campos que contiene esta tabla que se llama students o estudiante. ¿Sí? Ahora, ya que le dijimos que en qué campos se van a agregar, se le van a asignar los valores. ¿Qué valores le vamos a asignar en cada campo? En first name dice que va a agregar John. En last name dice que va a agregar Wood. Y en email dice que va a agregar john.wood@tutplus.com. ¿Sí? Toda esta información se almacena en una variable que en este caso dice que es insert query. Ya que almacenamos mi consulta de inserción en esta variable, ya la puedo mandar a ejecutar. ¿Cómo la mando a ejecutar? Con la instrucción MySQL query. Esta instrucción MySQL query lleva dos parámetros. El primer parámetro es la conexión, vean MySQL link, que es esta, ¿sí? Y el segundo parámetro es la variable que tiene mi consulta insert.
insert query, que es esta. Entonces le envío estos dos parámetros, el método de conexión y la consulta de inserción que le quiero enviar. Si esta instrucción MySQL query, ¿sí?, es verdadera, por eso va dentro de un if, quiere decir que sí pudo insertarla en la tabla. Ahora, si esta instrucción MySQL query envía un valor de falso, quiere decir que no pudo insertarlo, ¿sí? No pudo insertarlo, y tendría yo que revisar cuál fue el error. También tiene una instrucción MySQL query error, ¿sí? Y podría checar cuál es el código de error. Una vez que ya logré hacer mi operación, siempre hay que cerrar la base de datos. ¿Cómo se cierra? Con MySQL Close, la variable que tiene la conexión, ¿sí? Esta es la sintaxis general, jóvenes. Ahora vamos a hacerlo con un ejemplo real, ¿sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo real. Para eso, pues generalmente nosotros vamos a insertar datos que el usuario me proporcione, ¿sí? Yo puedo diseñar un formulario y de ahí capturar los datos que se van a insertar en la base de datos. Entonces, vean, ahí no me voy a meter mucho. Voy a mostrar, aquí ya tengo un formulario, ¿sí? Voy a pedir la clave, el apellido paterno, el apellido materno, su nombre y su teléfono. Y todos estos datos los va a enviar a un programa en PHP que se llama inserta.php, ¿sí? Pues vamos a ver qué tiene inserta. Bueno, como vemos acá, pues hay que hacer la conexión. Nuevamente, en una variable que se llama server name, así como lo hicimos en el ejemplo anterior, pongo el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, su password, si es que tiene. Hago la conexión con MySQL Connect, le paso los parámetros y el resultado de esta ejecución lo almaceno en esta variable que se llama con. ¿Sí? Y pregunto, si no hubo error, if not con, ¿sí?, entonces, o si hubo un error, perdón, si hubo un error, entonces pongo un mensaje que la conexión fue fallida. En caso contrario, voy a poner que la conexión fue exitosa. Voy a poner así. Conexión exitosa. ¿Sí? Y el último vamos a poner un salto de línea. Bueno, ahora si ya logré la conexión a la base de datos, voy a traer los datos del formulario con el método post, ¿sí?, y los almaceno en variables. La clave, lo que escribieron en el control de la clave, lo almaceno en esta variable que se llama clave. El AP paterno lo almaceno en esta variable que se llama APPAT. El apellido materno lo almaceno en esta variable APMAT. Los nombres lo almaceno en esta variable nom. Y el teléfono lo almaceno en esta variable tel. Ya que tengo los datos que se van a insertar, preparo mi consulta SQL. Por eso aquí tengo en esta variable SQL la instrucción para insertar, ¿sí? Ya vimos que es con la instrucción insert, into, mi tabla se llama agenda. Y voy a almacenar en el campo clave, persona, lo que hay en la variable clave. Voy a almacenar en apellido-pat
lo que tiene la variable apppat. Voy a almacenar en el campo apellido-mat lo que tiene la variable appmat y voy a almacenar en el campo nombres lo que hay en la variable nom y voy a almacenar en el campo teléfono lo que hay en la variable teléfono. ¿Sí? Es decir, la instrucción SQL primero se le indica en qué campos se van a almacenar los valores y luego con la instrucción values le doy los valores que se van a insertar. ¿Sí? Ya que preparé mi consulta, entonces ya la ejecuto. ¿Cómo se ejecuta la consulta? Como lo vimos ahí en la teoría, con la instrucción MySQL query, y se le pasa como parámetro la conexión y la consulta, insert. Si logró insertarla, entonces envío este mensaje, nuevo registro creado satisfactoriamente. Lo voy a poner en español. ¿Sí? Y si no, pues lo que les decía, voy a pedirle con la instrucción MySQL y error y le paso la conexión para ver cuál fue el error. ¿Sí? Al ejecutar la consulta. Y como ya lo hizo, entonces cierro mi conexión. Y una vez que ya cerré la conexión, regreso. Voy a decirle que regrese a mi formulario de contacto, ¿sí? Por si voy a capturar otro usuario o otro dato, otro registro. ¿Qué hace esta instrucción? Bueno, no sé si están viendo en el lado del cliente JavaScript, pero es una instrucción en JavaScript que lo que hace es hacer un enlace por medio de un botón, ¿sí? Por medio de un botón, y lo que hace es regresar. Lo que va a hacer es regresar o volver, ¿sí? a esta página HTML, contacto.html. En realidad es una instrucción normal de HTML. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Entonces, mi formulario de contacto se llama así, contacto HTML, lo ejecuto. ¿Sí? Voy a asignarle valores, por ejemplo, voy a dar... Primero veamos qué valores tiene. Vean, tiene dos registros, el 1 y el 2. Voy a agregar el registro 3. Entonces le voy a poner clave, le voy a poner la 3. Voy a poner, a ver, de aquí de la lista. Vamos a poner Aguilar Durán y le vamos a poner un teléfono ficticio. ¿Sí? Y le voy a dar enviar. Vean, la conexión fue satisfactoria. ¿Sí? Nuevo registro creado satisfactoriamente. Creo que no grabé, ¿cierto? No grabé los cambios, bueno, los grabo. Y si quiero regresar, le doy clic en este botón volver. Y me regresa por si yo quiero capturar otro registro. Ahora, vamos a revisar si lo creo correctamente. Me voy entonces a mi PHP-MyAdmin y actualizo. Aquí está, vean, Aguilar Durán Isaac. Sí lo agrego correctamente a la base de datos. Entonces mi programa
pues sí está funcionando. Sí está funcionando. ¿Sí? Esta información, déjeme ver si ya la publiqué en Claro, me parece que sí, pero bueno, lo checo. No, no lo he publicado, entonces ahorita voy a publicarles la presentación de la conectividad a la base de datos, porque si no, no la tengo, no. Entonces ahorita lo publico, ¿sí? Y lo tengan ustedes como base. Aquí ustedes sí ya tienen, lo que sí ya tienen es tema de proyecto, jóvenes. Aquí ustedes tienen asignado un número, por ejemplo, Flores Sánchez, David Anastasio y Flores Ramos Eric. Hacen un equipo y tienen asignado el proyecto número 1. ¿A qué se refiere el proyecto número 1? Aquí está temas. Dice control de estudiantes. Dice que se trata de desarrollar un sistema para que se lleve el control de los datos de los estudiantes en una institución educativa. ¿Sí? Los datos que deberá almacenar, ustedes tienen que crear una base de datos y dentro de esa base de datos crear una tabla que agregue estos campos, ID del estudiante, ¿sí? Apellido paterno, apellido materno, nombres, correo electrónico, dirección y municipio. ¿Sí? Ya que crearon la base de datos, entonces van a hacer lo que acabamos de hacer ahorita. Van a hacer su programa que logre la conectividad, perdón, es este, ¿sí? Van a crear su formulario que agregue datos a la base de datos, perdón, ¿sí? Y que la inserte en la base de datos, ¿sí? Ya en la diapositiva que ahorita les voy a compartir, ya vimos hasta acá, ya vimos cómo se hace la conexión y ya dimos un ejemplo. Y les voy a enviar el código. Ya vimos cómo se inserta, ¿sí? También ahí en la presentación viene cómo se elimina. Viene ahí cómo se muestra la información que ustedes insertaron, ¿sí? Yo les voy a dar el código de conexión, de inserta y de mostrar. Ustedes tendrían que, bueno, les doy la sintaxis de cómo se hace el de eliminar registros y faltaría el de modificar registros. Cuando se equivocaron con el nombre, pues hay que modificar nada más el nombre. Eso ustedes ya lo van a investigar, se los voy a dejar. Lo que quiero darles a entender, jóvenes, es que ya empiecen a trabajar con su proyecto final, ¿sí? Es un solo proyecto para los dos submódulos. En el módulo de construye páginas web, lo que voy a checar es precisamente, por ejemplo, a sus compañeros les tocó el control escolar. Pues van aquí a poner en su página de inicio, bueno, es que aquí no tengo insertada las otras páginas, pues de qué escuela es, su misión, su visión, lo que ya habíamos hecho, lo que es nosotros, pues va a ser qué es el control escolar, qué información hay ahí, ¿sí? Y ya en servicios puede ser insertar registros,
insertar alumno, eliminar alumno, modificar alumno, se va a ver una lista de contactos. O sea, esto es lo que ustedes van a diseñar en páginas web, construye páginas web. Y van a programar lo que estamos viendo ahorita en desarrolla. Van a programar su conexión, van a programar su programa de insertar, van a programar cómo eliminar, van a programar cómo mostrar y falta cómo buscar y cómo modificar información. ¿Sí? Pero ya pueden empezar, construyan su base de datos, construyan su conexión, hagan los formularios. ¿Para cuándo es este proyecto? El proyecto es para la última semana de mayo. ¿Sí? Para la última semana de mayo. Ya nada más les voy a decir si el día va a ser jueves o viernes. Todavía tenemos una sesión de esta materia y todavía tenemos una sesión en páginas web. ¿Sí? Y ya prácticamente con eso terminamos, jóvenes. Terminamos. Entonces, ya tienen ahí publicada la lista de los proyectos, qué proyecto le toca a cada quien, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué proyecto le toca a cada quien? Aquí la viene en la lista de los 5 proyectos, su descripción, ¿sí? Y tienen, perdón, aquí ya tienen qué proyecto le toca a cada quien, qué número de proyecto le toca a cada quien. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? No. ¿No? No. Bueno, jóvenes, entonces, en un ratito más publico la presentación y publico el código de los